Sofía apuró el paso mientras los copos de nieve caían suavemente sobre la ciudad. La temperatura descendía rápidamente, y las luces cálidas de las casas contrastaban con el frío que envolvía las calles. Como todas las noches, acababa de terminar su última clase en la escuela secundaria donde trabajaba como profesora. Era conocida por su dedicación, siempre dispuesta a quedarse horas extras para ayudar a los estudiantes que lo necesitaban. Sin embargo, esa noche solo quería llegar a casa, servirse una taza de té caliente y descansar. La ciudad era pequeña, rodeada de montañas que, en invierno, se cubrían de blanco, convirtiéndola en un paisaje sacado de una postal. Pero la tranquilidad de este lugar tenía sus desventajas. Los rumores y las opiniones de los vecinos siempre parecían encontrar un objetivo, y últimamente, Sofía había notado miradas y comentarios sobre su vida solitaria. Aunque le afectaba, prefería enfocarse en su trabajo y en los pequeños placeres de su rutina. Cruzó el campo de fútbol de la escuela, un atajo habitual en su camino a casa. La nieve cubría el césped y las gradas, creando un manto uniforme que absorbía cualquier sonido. Pero algo rompió el silencio. Sofía se detuvo en seco al escuchar un gemido débil, casi ahogado, que parecía provenir de las gradas. Frunció el ceño, tratando de identificar el origen del sonido. ¿Podría ser un animal? ¿Un gato atrapado? Movida por la curiosidad, se acercó lentamente. A medida que avanzaba, los gemidos se hicieron más claros, y su corazón comenzó a latir más rápido. Agachándose, iluminó con la linterna de su teléfono el espacio bajo las gradas y lo que vio la dejó sin aliento. Allí, acurrucada en un rincón, estaba una perra de tamaño mediano, con el pelaje cubierto de nieve y los ojos llenos de desconfianza. A su lado, varios cachorros diminutos se acurrucaban contra ella, buscando calor. Era evidente que llevaban tiempo allí. Sus cuerpos temblaban, y el aspecto de la madre revelaba signos de agotamiento y hambre. Sofía retrocedió un paso, sorprendida. No esperaba encontrarse con algo así en pleno invierno. Miró alrededor, como si buscara alguna explicación, pero no había nadie. La oscuridad y el frío envolvían el lugar, haciendo que la situación pareciera aún más urgente. Durante unos segundos, no supo qué hacer. La lógica le decía que debía continuar su camino. No tenía los recursos ni la experiencia para manejar algo así, y su vida ya era suficientemente complicada. Pero al mirar de nuevo a la perra y a sus cachorros, un nudo se formó en su garganta. Recordó las palabras de un colega que una vez le dijo que siempre se ponía demasiadas cargas sobre los hombros. No puedes salvar al mundo, Sofía, le había dicho. Pero mientras observaba a esos animales indefensos, se dio cuenta de que no podía simplemente ignorarlos. El dilema era claro. Si decidía ayudarlos, tendría que enfrentarse a las miradas y los comentarios de la comunidad, que ya la consideraba demasiado peculiar. Por otro lado, dejarlos allí significaba condenarlos a una noche más en un frío mortal. Sofía respiró hondo y se acercó un poco más, intentando no asustar a la perra. Tranquila, no quiero hacerte daño, murmuró con suavidad. La madre emitió un gruñido bajo, protegiendo a sus crías. Sofía retrocedió de nuevo, comprendiendo que necesitaría más que palabras para ganar su confianza. Tras unos momentos de indecisión, dio un paso atrás y se prometió regresar. No puedo dejarlos así, pensó. Con esa resolución en mente, giró sobre sus talones y se dirigió a casa, con el corazón dividido entre el miedo a las posibles consecuencias y la firme convicción de que debía hacer algo. A la mañana siguiente, Sofía no podía quitarse de la mente a la perra y sus cachorros. Mientras preparaba su desayuno, recordaba los ojos llenos de desconfianza de la madre y el temblor de los pequeños cuerpos acurrucados bajo las gradas. El peso de su decisión la acompañaba como una sombra, recordándole que debía actuar. Antes de salir, llenó una bolsa con algunas mantas viejas, un recipiente para agua y el bocadillo que había guardado en su bolsa la noche anterior. No sabía exactamente cómo enfrentaría la situación, pero tenía claro que no podía ignorarla. Cuando llegó al campo de fútbol,
La nieve crujía bajo sus pies y el aire helado enrojecía sus mejillas. Se detuvo frente a las gradas y llamó suavemente. «Hola. ¿Están ahí?» El gemido de los cachorros confirmó que seguían allí. Sofía se inclinó con cuidado, iluminando con su linterna. La madre levantó la cabeza, mostrando los dientes en un gesto defensivo. El gruñido era bajo pero firme, suficiente para advertir que no se acercara más. «Tranquila», dijo con voz calmada. «No voy a hacerte daño». Sacó el bocadillo de su bolsa y lo colocó en el suelo, a una distancia prudente. La perra olfateó el aire, pero no se movió. Sus ojos seguían fijos en Sofía, evaluando cada movimiento. Sofía se sentó en la nieve, a unos metros de distancia, y esperó. Sabía que ganar la confianza de un animal en esas condiciones no sería fácil. Pasaron varios minutos en silencio, el frío calando sus huesos, hasta que finalmente la madre se inclinó hacia adelante y comenzó a comer con cautela. Al verla comer, Sofía sintió una pequeña chispa de esperanza. Se aseguró de no moverse bruscamente, dejando que la perra terminara. Mientras tanto, observó de cerca a los cachorros. Eran pequeños y parecían tener apenas unas semanas. Sus cuerpos eran frágiles y sus movimientos lentos, probablemente afectados por el frío y la falta de comida. «Voy a ayudarte», murmuró Sofía, más para sí misma que para los animales. «No sé cómo, pero lo haré». Con mucho cuidado, se levantó y sacó una manta de su bolsa. La extendió en el suelo, cerca del refugio improvisado de los perros. La perra observó cada movimiento con atención, pero no volvió a gruñir. Parecía haber entendido que Sofía no era una amenaza inmediata. «Esto es para que estén más cómodos», dijo mientras colocaba otra manta cerca, formando un pequeño refugio contra el viento. Antes de irse, llenó el recipiente con agua y lo dejó junto a la comida que había traído. Miró a la perra una última vez, con una mezcla de preocupación y determinación. «Volveré pronto. Prometo que no los dejaré solos». De regreso a casa, Sofía sintió el peso de la responsabilidad. La desconfianza de la perra le decía que probablemente había sufrido algún tipo de abandono o maltrato. La imagen de los cachorros temblando bajo la nieve era un recordatorio constante de que el tiempo era crucial. Mientras se quitaba las botas en la entrada de su casa, comenzó a pensar en un plan. Sabía que no podía resolverlo todo de inmediato, pero al menos había dado un primer paso. Ahora, el desafío era encontrar una solución más permanente para los animales. Esa noche, Sofía se sentó frente a su escritorio, con una taza de té caliente entre las manos. Miraba la pantalla de su computadora, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, en los ojos de la perra, en la fragilidad de los cachorros, en su propio dilema. Había prometido volver al día siguiente, pero sabía que solo ayudar a los animales no sería suficiente. Tenía que encontrar una solución. Empezó a buscar en línea refugios de animales y grupos de rescate locales. La mayoría de los sitios web estaban llenos de mensajes tristes sobre la falta de recursos y la sobrepoblación de animales abandonados. Los pocos refugios que quedaban estaban saturados, y las listas de espera eran largas. Aún así, decidió hacer algunas llamadas. El primer intento fue con un refugio que estaba a unos 30 minutos de la ciudad. La voz al otro lado de la línea le explicó que no tenían espacio para nuevos animales, pero le ofreció algunos consejos sobre cómo manejar la situación hasta que se desocupara una plaza. Sofía colgó el teléfono sintiendo que el tiempo se le escapaba. No podía esperar semanas a que se liberara un espacio para los perros. El siguiente contacto fue un grupo local de protección animal. Sofía explicó la situación con detenimiento, relatando todo lo que había visto. La respuesta, sin embargo, fue más fría de lo que esperaba. La mujer del grupo le dijo que las prioridades en ese momento eran los casos más graves de maltrato, y que los perros que ella describía, aunque necesitaban ayuda, no encajaban en esa categoría. Sofía agradeció la llamada, aunque el peso de la respuesta la dejó aún más desanimada. Se sentó nuevamente en su silla,
mirando la pantalla en blanco. ¿Qué más podía hacer? En ese momento, la llamada de su madre la interrumpió. La voz cálida y preocupada de la mujer la hizo respirar un poco más tranquila. Su madre siempre había sido su apoyo incondicional, aunque a veces sus consejos eran un tanto conservadores. Sofía, ¿qué pasa con esos perros? ¿Estás segura de que esto no te está afectando demasiado? Sofía sabía que su madre tenía buenas intenciones, pero esa pregunta le recordó la resistencia que sentía de parte de la comunidad. Los murmullos que había escuchado sobre su vida personal se mezclaban ahora con las preocupaciones de su madre. En la pequeña ciudad, ayudar a los animales era visto a menudo como una distracción innecesaria. Mamá, sé que no es fácil, respondió con voz cansada. Pero no puedo simplemente ignorarlos. No puedo dejar que sigan sufriendo. Su madre suspiró. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. Solo ten cuidado, hija. Las personas no siempre entienden por qué haces lo que haces. Y tú sabes que en este pueblo siempre están hablando. Sofía sabía que no podía ganar la aprobación de todos, pero eso no la detendría. Colgó el teléfono y se quedó un momento en silencio, pensando en lo que su madre había dicho. No quería que la comunidad la viera como una especie de heroína solitaria, pero al mismo tiempo, no podía dejar de sentirse responsable por aquellos seres indefensos. En cuanto terminó de pensar en las palabras de su madre, se sintió más determinada que nunca. Necesitaba actuar y no dejarse influenciar por lo que otros pensaran. Sofía sabía que podía hacer una diferencia, aunque pequeña, y esa diferencia podría ser la clave para salvar a esos perros. Así que, al día siguiente, cargó en su coche una caja con más provisiones, esta vez un poco más de comida, agua y cobijas, con la esperanza de hacer más por los animales. Mientras conducía hacia el campo de fútbol, el peso de su decisión era palpable, pero en su interior sabía que no podía dar marcha atrás. Al llegar, la perra la vio de lejos. Esta vez no mostró agresividad, sino que la observó con cautela, como si hubiera entendido que Sofía no representaba una amenaza. Los cachorros, al ver a su madre más tranquila, comenzaron a moverse torpemente hacia la comida que Sofía había colocado sobre la nieve. La imagen de esos pequeños animales luchando por sobrevivir tocó el corazón de Sofía profundamente. «Voy a sacarlos de aquí», susurró, mientras observaba con cuidado a la madre, que comenzaba a acercarse. El aire estaba aún más helado que la noche anterior. La nieve caía con más intensidad, cubriendo rápidamente el campo de fútbol, como si la naturaleza misma quisiera hacer más difícil la tarea de Sofía. Pero ella no se dejó disuadir. Había decidido que no podía esperar más. Tenía que actuar, y lo haría con lo que tuviera a su alcance. Al llegar al campo, Sofía se detuvo un momento frente a las gradas. Los ojos de la perra la observaban, pero no había signos de agresividad. Estaba cautelosa, pero no amenazante. La madre había comprendido que Sofía no representaba un peligro, y eso le dio a Sofía la confianza para acercarse un poco más. Sofía abrió el maletero de su coche y sacó una jaula para transporte de animales que le había prestado una amiga del trabajo. La jaula era pequeña, pero suficiente para los cachorros, si lograba que la madre entrara también. La tarea no sería fácil, pero Sofía tenía un objetivo claro: sacarlos de allí, ponerlos a salvo y darles la oportunidad de encontrar un hogar adecuado. Cuando se acercó nuevamente a las gradas, la perra se levantó y comenzó a caminar cautelosamente hacia ella, con los cachorros siguiéndola a tropezones. Sofía sacó un trozo de pan y lo dejó cerca de la jaula, esperando que la madre se acercara. Fue un momento tenso. La perra observaba con desconfianza, pero el hambre era más fuerte. Se acercó lentamente, y con mucho cuidado, comenzó a comer. Sofía aprovechó ese momento para abrir la jaula, colocando una manta dentro para que los cachorros pudieran estar más cómodos. Mientras la madre comía, los pequeños, que aún temblaban por el frío, intentaron acercarse a la jaula.
La madre, al darse cuenta de la intención de Sofía, mostró signos de protección y no dejó que los cachorros entraran. Sofía suspiró, sintiendo como el cansancio comenzaba a pesar en su cuerpo. El frío le calaba los huesos, y la frustración crecía. No podía dejar que la madre y sus cachorros siguieran en ese lugar. Necesitaba que entraran en la jaula. Con paciencia, se sentó a una distancia prudente y esperó. La madre parecía evaluar cada uno de sus movimientos, como si entendiera que no iba a hacerle daño. Después de lo que parecieron horas, la perra comenzó a acercarse a la jaula. Sofía mantuvo su postura tranquila, sin hacer movimientos bruscos. Poco a poco, la madre entró, seguida por sus cachorros. Finalmente, después de varios intentos, Sofía consiguió cerrar la puerta de la jaula con cuidado, asegurándose de que los cachorros estuvieran a salvo dentro. La perra, aunque algo nerviosa, no mostró resistencia. Sofía miró al grupo dentro de la jaula, con una mezcla de satisfacción y agotamiento. «Lo logramos», susurró para sí misma, sintiendo el peso del esfuerzo físico y emocional que acababa de atravesar. La caminata de regreso a su coche fue larga, el frío cortante hacía que sus dedos entumecieran y el viento soplaba implacable. La jaula, aunque pequeña, parecía más grande en ese momento, como un recordatorio de la gran responsabilidad que Sofía había asumido. A lo largo del camino, sus pensamientos no podían evitar centrarse en la comunidad. Sabía que su acto no sería bien recibido por todos. Aún así, algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. No podía dejar que esos animales sufrieran más, y si la gente no lo entendía, al menos ella podía dormir tranquila sabiendo que había hecho todo lo posible. Mientras conducía, la preocupación por el bienestar de los perros no la abandonaba. Sabía que necesitaban atención veterinaria urgente, especialmente los cachorros. Había dado el primer paso, pero aún quedaban muchos obstáculos por superar. Sin embargo, lo que más la preocupaba era el futuro de la perra, que probablemente había sufrido mucho en su vida. De repente, una sensación de incertidumbre la invadió. ¿Sería capaz de llevar adelante todo esto? La responsabilidad era enorme, y no contaba con todos los recursos que realmente necesitaba. Pero una cosa era cierta, no podía dar marcha atrás. Al día siguiente, Sofía se despertó temprano, con una sensación de urgencia que la empujaba a actuar sin descanso. Los perros estaban a salvo en su casa, pero sabía que el refugio temporal no era la solución definitiva. Debía encontrar un lugar adecuado para ellos, y cuanto antes mejor. Con los cachorros aún acurrucados en una manta y la madre, Estrella, descansando cerca de la estufa, Sofía comenzó a hacer llamadas a los refugios locales. Cada llamada se sentía como un golpe a su esperanza. La mayoría de los lugares estaban llenos o no podían aceptar más animales. En cada conversación, le explicaban lo mismo: recursos limitados, falta de espacio, lista de espera interminable. A veces, la indiferencia de las personas al otro lado de la línea la dejaba vacía, como si su esfuerzo por salvar a esos animales fuera solo una molestia más en su día. Al final, encontró un refugio que aceptaba animales, pero había un pero: necesitaba que Sofía pagara una cuota para registrar a los perros y cubrir los costos iniciales. La tarifa era elevada, y Sofía sabía que no podía afrontarla por sí sola. Hizo una rápida reflexión. Su salario como profesora no le permitía cubrir ese tipo de gastos con facilidad, especialmente cuando la situación en su propia vida ya estaba llena de incertidumbres. ¿Hay alguna manera de reducir la cuota o de encontrar una solución?, preguntó, tratando de no mostrar el cansancio en su voz. La respuesta fue rápida, pero fría. Lo siento, pero no podemos hacer excepciones. Los recursos son limitados y los costos operativos son altos. Si no puede pagar, no podremos aceptar a los animales. Sofía colgó el teléfono con un suspiro pesado. La burocracia le estaba pasando factura, y su esperanza se desvanecía con cada llamada. Estaba atrapada en un sistema que no tenía respuestas fáciles, pero la única cosa que sabía con certeza era que no podía rendirse. El resto del día pasó en una especie de niebla mental,
con Sofía reorganizando el cuarto donde los perros se habían instalado. Estrella y sus cachorros parecían estar más tranquilos, pero el desafío seguía siendo el mismo, encontrar un lugar adecuado para ellos. Sofía intentó llamar a grupos locales de voluntarios, pero muchos ya estaban ocupados con otros casos. Nadie parecía dispuesto a ayudar sin algún tipo de pago o compensación. Esa tarde, mientras contemplaba el paisaje nevado desde su ventana, Sofía recibió un mensaje de texto de una amiga cercana, Clara, que trabajaba en la administración del hospital de la ciudad. Sofía, vi tus publicaciones sobre los perros. Si necesitas algo, avísame. Puedo ayudarte con algunos contactos. El mensaje de Clara fue como una luz en medio de la oscuridad. Sofía rápidamente respondió, agradecida por la ayuda. A lo largo de la conversación, Clara le sugirió que hablara con una veterinaria local amiga suya, que quizás podría ofrecer algún tipo de ayuda para el cuidado de los cachorros y la madre. Además, Clara le ofreció contactar a algunos conocidos en organizaciones de rescate de animales que podrían tener más recursos para colaborar. Sofía sentía una leve esperanza renovada. Mientras agradecía a Clara por la ayuda, pensó en lo que había aprendido hasta ese momento. A veces, las personas no siempre aparecen cuando las necesitas, pero los momentos de desesperación pueden abrir puertas inesperadas. La clave estaba en seguir buscando, sin importar lo difícil que pareciera. Esa noche, Sofía no durmió bien. Su mente seguía dando vueltas a la situación, pero un pequeño consuelo la acompañaba, no estaba sola en esto. A medida que el viento soplaba con más fuerza afuera, ella entendía que, aunque los obstáculos eran grandes, la perseverancia también lo era. Había hecho su parte, ahora era cuestión de seguir buscando soluciones, paso a paso. El amanecer trajo consigo una ligera mejora en el ánimo de Sofía. Aunque la nieve seguía cayendo, su espíritu parecía encontrar algo de calma. Después de la conversación con Clara, Sofía se sintió respaldada, como si la red de apoyo que tanto necesitaba comenzara a tejerse poco a poco. Por la mañana, cumplió con su rutina habitual, las clases, los correos electrónicos, las tareas pendientes. Sin embargo, cada vez que pasaba junto a la habitación donde descansaban Estrella y los cachorros, el peso de la situación la llamaba de nuevo. Aunque estaban a salvo en su hogar, Sofía sabía que no podía quedarse ahí para siempre. Necesitaban ayuda profesional, y cuanto antes, mejor. A las pocas horas, recibió un mensaje de Clara. Le había conseguido una cita con la veterinaria local, la doctora Miranda, para que los perros fueran revisados al día siguiente. Sofía sintió una mezcla de alivio y agradecimiento. Finalmente, parecía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ese mismo día, después de clase, Sofía tomó a Estrella y sus cachorros y los metió en el coche. Aunque aún se sentía un poco insegura, tenía una nueva determinación. Durante el trayecto, Estrella se mantuvo tranquila, sentada en el asiento trasero, con los cachorros acurrucados junto a ella. La calma de la madre parecía transmitir algo de serenidad a los pequeños, quienes ya no temblaban tanto como antes. La clínica veterinaria estaba en una calle tranquila, rodeada de árboles cubiertos de nieve. Sofía nunca había estado allí, pero la doctora Miranda la recibió con una sonrisa cálida, lo que le dio un poco de tranquilidad. ¿Cómo están?, preguntó la veterinaria mientras acariciaba suavemente a uno de los cachorros, que la miraba curioso. Sofía explicó que había encontrado a la perra y sus cachorros en el campo de fútbol y que los había estado cuidando, pero que no sabía mucho sobre su estado de salud. La doctora Miranda asintió y comenzó a examinar a los perros con delicadeza. Sofía observaba cada movimiento de la veterinaria, expectante y nerviosa al mismo tiempo. Después de unos minutos, la doctora le dio un diagnóstico preliminar. Estrella parece estar bien de salud, pero los cachorros están un poco débiles. Creo que lo que más les afecta es el frío extremo al que estuvieron expuestos. Los más pequeños tienen algo de desnutrición, y uno de ellos tiene una infección en los ojos que necesitará tratamiento. Nada grave, pero debemos actuar rápido. Sofía asintió, aliviada por saber que no había grandes problemas,
pero también con la sensación de que el trabajo apenas comenzaba. La doctora Miranda le recetó algunos medicamentos para los cachorros y le dio indicaciones claras sobre cómo continuar con su cuidado. A lo largo de esa visita, Sofía comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo, una profunda conexión con esos animales. Estrella no era solo una madre protectora, era un reflejo de la perseverancia y la fortaleza que Sofía había estado buscando en su propia vida. Los cachorros, aunque frágiles, parecían tener una voluntad de vivir que Sofía no podía ignorar. El regreso a casa fue en silencio. Sofía, sumida en sus pensamientos, miraba por la ventana del coche mientras la nieve cubría todo a su alrededor. El paisaje blanco y tranquilo le dio una sensación de paz momentánea, pero dentro de ella seguía latiendo la preocupación por el futuro de esos animales. Aunque ahora contaba con la ayuda de la doctora Miranda, el proceso de encontrarles un hogar adecuado no sería fácil. Esa noche, mientras alimentaba a los cachorros y acariciaba a Estrella, Sofía sintió un nudo en la garganta. No se trataba solo de salvar a esos perros. El rescate había desencadenado algo dentro de ella, una necesidad de conexión, de encontrar su propio propósito. En medio de la tormenta de nieve y dificultades, había encontrado algo que la hacía sentirse viva, algo que le daba sentido a su propia existencia. Lo vamos a lograr, se dijo a sí misma, con más confianza que nunca. Estrella la miró con sus ojos brillantes y, por un momento, Sofía sintió que ambas estaban luchando juntas por algo más grande que ellas mismas. Los días que siguieron estuvieron llenos de una mezcla de tareas cotidianas y nuevas responsabilidades. Sofía seguía con su rutina como profesora, pero algo había cambiado en ella. La presencia de Estrella y los cachorros había transformado la manera en que veía su vida. Los pequeños momentos de calma en su hogar, cuando los perros descansaban o jugaban entre sí, le recordaban lo valioso que era dar sin esperar nada a cambio. Pero también era consciente de que no podía continuar sola. A medida que el tiempo pasaba, los cachorros necesitaban más atención, y el gasto en medicamentos y comida comenzaba a ser una carga. Sofía había hecho todo lo posible, pero sentía que necesitaba un poco de ayuda. Fue entonces cuando pensó en algo que había dejado de lado por un tiempo, las redes sociales. Aunque Sofía siempre había sido reservada, decidió compartir su historia en un grupo local de rescate de animales. Con un breve mensaje, explicó cómo había encontrado a Estrella y sus cachorros, y cómo estaba luchando por darles una vida mejor. Sabía que podría enfrentar algunas críticas o comentarios negativos, pero también sentía que algo bueno podía salir de allí. La respuesta fue rápida y mucho más positiva de lo que había anticipado. En pocas horas, el post comenzó a recibir comentarios de apoyo, y algunos miembros del grupo ofrecieron donaciones de alimentos, cobertores y medicamentos. Una mujer local, Marta, incluso ofreció ser voluntaria para ayudar a cuidar a los cachorros mientras Sofía estuviera en el trabajo. Sofía no podía creer lo que estaba sucediendo. Durante tanto tiempo, se había sentido sola en su lucha, pero ahora veía que otras personas se preocupaban por lo mismo. El grupo comenzó a movilizarse, y las pequeñas acciones de cada persona crearon un efecto de bola de nieve. Los comentarios de aliento no solo le dieron esperanza a Sofía, sino que también fortalecieron su vínculo con la comunidad, que finalmente comenzaba a ver el valor de lo que ella había hecho. Unos días después, Sofía organizó una pequeña reunión en su casa con un grupo de voluntarios que se habían ofrecido a ayudar. Fue un encuentro cálido, lleno de buenas intenciones y nuevas ideas. Durante la charla, alguien sugirió contactar con una organización nacional de protección animal que podría ayudar a trasladar a Estrella y sus cachorros a un refugio más grande, donde tendrían más oportunidades de ser adoptados. Esa noche, después de la reunión, Sofía se sintió más ligera. Aunque aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, había algo diferente en su interior. Ahora sabía que no estaba sola, que su dedicación había tocado las vidas de otras personas, y que, juntas, podían hacer algo significativo. El siguiente paso fue ponerse en contacto con la Organización de Protección Animal. Después de una conversación con la directora,
Sofía obtuvo la confirmación de que Estrella y sus cachorros serían trasladados a un refugio donde recibirían una atención aún más especializada y tendrían más probabilidades de encontrar hogares para siempre. «Lo logramos», dijo Sofía en voz baja, mientras acariciaba a Estrella. La perra levantó la cabeza y la miró, como si entendiera el significado de esas palabras. Esa noche, Sofía se quedó mirando el perfil de los perros en las redes sociales. El apoyo que había recibido la conmovió profundamente. Muchas personas habían compartido su historia, y algunas ya se habían ofrecido para adoptar a los cachorros. Sofía sabía que el viaje aún no había terminado, pero por primera vez desde que comenzó todo, sentía que había encontrado algo más que solo una misión para salvar a los animales. Había encontrado una comunidad dispuesta a unirse por una causa mayor, y eso era más poderoso que cualquier obstáculo. El sol se filtraba por las cortinas del salón de Sofía, anunciando un nuevo día. Sin embargo, este no era cualquier día, era el momento de despedirse de Estrella y sus cachorros. En las semanas transcurridas desde su rescate, la pequeña familia había transformado no solo la casa de Sofía, sino también su corazón. Los voluntarios de la Organización de Protección Animal llegaron puntuales, con jaulas preparadas y una calidez que tranquilizó a Sofía. Aunque sabía que este era el mejor paso para los perros, no podía evitar sentir un nudo en la garganta mientras colocaban a los cachorros, ahora más fuertes y juguetones, en las jaulas. «Has hecho algo increíble, Sofía. Gracias por darles esta oportunidad», dijo Marta, la mujer que se había convertido en una aliada clave durante todo el proceso. Sofía asintió, intentando contener las lágrimas. No era solo un adiós, era el cierre de un capítulo que la había cambiado profundamente. Cuando llegó el momento de subir a Estrella a la camioneta, la perra, como si entendiera lo que estaba sucediendo, se giró y le dio a Sofía una última mirada profunda. Fue un instante breve, pero lleno de gratitud. Sofía se inclinó para acariciarla por última vez. «Prométeme que serás feliz, Estrella», susurró, mientras sentía la calidez del animal contra su mano. La camioneta partió lentamente, dejando tras de sí un silencio que llenó el corazón de Sofía con una mezcla de melancolía y satisfacción. Había hecho lo correcto. Una vida transformada. En los días siguientes, Sofía recibió actualizaciones constantes sobre Estrella y los cachorros. Las redes sociales se llenaron de fotos de los pequeños siendo adoptados por familias amorosas, cada una felizmente emocionada de darles un hogar. Estrella, por su parte, encontró su lugar en una familia local con un amplio jardín y niños que la adoraban. Sofía observaba las imágenes desde su salón, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Cada cachorro, con su nuevo hogar, representaba un logro colectivo, un recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto duradero. La experiencia había dejado una marca indeleble en su vida. Sofía ya no veía el mundo con la misma apatía que antes. El vínculo con los perros la había llevado a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el compromiso, no solo con los animales, sino con las personas y las conexiones que se forjan a través de actos de bondad. El futuro de Sofía. Inspirada por todo lo vivido, Sofía decidió involucrarse más activamente en el bienestar animal de su comunidad. Comenzó a colaborar con el grupo local de rescate, organizando eventos y recaudaciones de fondos para apoyar a otros animales necesitados. Aunque su trabajo como profesora seguía siendo su prioridad, ahora encontraba una nueva energía en su día a día. En una noche tranquila, mientras tomaba una taza de té frente a la chimenea, Sofía miró las fotos que había recibido de Estrella en su nuevo hogar. En una de ellas, la perra estaba corriendo alegremente por el jardín, con una expresión que irradiaba felicidad. Sofía sonrió, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Los desafíos, las noches sin dormir y las críticas habían valido la pena. No solo había cambiado la vida de los perros, sino que ellos, en su fragilidad y fortaleza, también habían transformado la suya. Con la nieve cayendo suavemente fuera de la ventana, Sofía cerró el álbum de fotos y se permitió un momento de reflexión. Este no era el final,
sino el comienzo de una nueva etapa, una en la que siempre recordaría que, incluso en los momentos más difíciles, la compasión y el amor pueden abrir caminos inesperados.